Sus mercedes, en otro episodio ¿sabías que? Hoy vamos a hablar acerca de las factorías, esa figura sobre la cual se organizó el modelo de renta estancada de la corona española borbona a partir del siglo XVIII. Y es que la factoría era un establecimiento al que se le consideraba como una oficina administrativa y también una oficina de almacenamiento. Por una parte, hacer una oficina administrativa llevaba la cuenta de las plantas que sembraban los cultivadores, también cuánto cosechaban, cuántas arrobas, y también cuantificaban las pérdidas debido, por ejemplo, a plagas o por el invierno, por ejemplo. En ellas también se encontraban las comisiones encargadas de velar por el buen cultivo. Una de ellas, por ejemplo, eran las inspecciones de plantación que se encargaban de hacer el acompañamiento técnico, por si se le puede decir de alguna forma, a los cultivadores. Y por otro lado estaban las rondas de plantaciones, que eran los organismos específicamente dedicados a prevenir y controlar el contrabando del tabaco. Y también daban las matrículas o los permisos para que los cultivadores pudieran de alguna manera sembrar un determinado número de plantas en una porción de tierra a la que se le conocía como fundación, que era la unidad básica de subdivisión para el distrito de siembras. Por otro lado, encontramos que también las factorías eran almacenes en donde en ellas se podía almacenar las producciones de cultivos que llevaban los cosecheros, también empacaban el tabaco para llevarlos a las diferentes administraciones y finalmente también servía como de manera de reserva y resguardo para tener provisiones de tabaco. Y también en las factorías estaban dirigidas o regidas por un factor que era el que llevaba todo el tema administrativo y por un interventor que era el que llevaba el control del aspecto técnico y también del control contra el contrabando, supervisando no solamente la calidad en las plantaciones, sino que también se cumpliera con los topes, ¿sí? O el número de plantas establecidos en las matrículas para que se evitaran excedentes y con esos excedentes, pues obviamente llevar al comercio ilegal o contrabando. Y es con esta figura de la factoría, el Imperio Español lo que buscaba era que de alguna manera su monopolio fuese perfecto. Al respecto, en su Política y Hacienda en los Imperios Ibéricos 2014 del profesor de la Universidad de Sevilla, José Manuel Rodríguez Gordillo, él habla que precisamente ese monopolio perfecto estaba basado en el concepto del pacto colonial, y es que los pactos coloniales eran acuerdos comerciales que se establecían desde la metrópolis españolas y eran acuerdos fijados y establecidos a las diferentes colonias que se encontraban en el nuevo continente. Dicho pacto colonial consistía, por ejemplo, en primera parte de que todos los acuerdos comerciales tenían que beneficiar sí o sí a la metrópolis española. Fue así que, por ejemplo, se estableció que el principal productor de tabaco iba a ser Cuba y por el contrario España, por ejemplo con la Real Fábrica de Sevilla, iba a ser quien se encargaría de recibir, procesar, elaborar y redireccionar a las diferentes factorías ya en las colonias del producto, por ejemplo en este caso del tabaco. Otra de las disposiciones que conformaba este pacto colonial era que se restringía el comercio, o mejor dicho, se prohibía el comercio entre colonias, incluso entre colonias con otros imperios, porque con ello lo que se buscaba era preservar la ventaja competitiva que ostentaba el monopolio español, porque ya al encontrar de pronto con otras colonias de otros imperios mejores precios, obviamente iba a afectar las finanzas del monopolio. Y es que con la instrucción del tabaco de 1684, al establecer a la Real Factoría de Sevilla como la principal encargada de recibir la producción y procesar y redistribuir, por ejemplo, el tabaco, sucedió que el modelo ese perfecto del monopolio no estimó que con el tiempo obviamente se iba a complejizar, y es que al respecto el profesor Anelio Rodríguez en su libro La tradición insular del tabaco del 2014, él también hace mención que precisamente al complejizarse toda la cadena de producción, por ejemplo en el tabaco, realmente la Real Fábrica de Sevilla no tenía la capacidad ni tanto de producir toda esa cantidad de tabaco, por ejemplo, ni de tampoco de procesarlo y redistribuirlo, lo que llevó finalmente a abrir otras fábricas. Por ejemplo, la factoría de Alicante, que se creó en 1725, la Real Compañía de Comercio de La Habana, que se creó en 1740, la Real Factoría de Tabacos, que se creó en 1760, y a partir de 1768 comenzó a generalizarse el modelo de factorías, a replicarse en las demás colonias que hasta ese momento no se tenían. Bueno, y con base con lo que identifica el profesor Anelio Rodríguez, ya podemos identificar un poco cómo se fue distanciando desde aquellos preceptos con los que se inició y se fundó ese modelo perfecto del monopolio español a partir de los pactos coloniales,
Y en el próximo video vamos a ver cuáles fueron esas otras disposiciones que finalmente llevaron en cierta medida al colapso del modelo de renta estancada española, pero eso lo revisaremos en un próximo episodio de ¿Sabías que?